Vale, os decía antes que en esta segunda parte me gustaría que viéramos un poco manejo comportamental Brother Billy, tanto en casa como en los centros educativos. Y que hay dos variables fundamentales en las que nosotros basamos el correcto manejo del comportamiento. Una tiene que ver con el control de la comida, el control del acceso a la comida, y otra tiene que ver con la firmeza educacional y con lo que comentaba antes Ana, esta abuela que hablaba antes con nosotros, de que haya cierta coherencia educativa entre el padre, la madre y el resto de personas implicadas en la educación de las personas con Brother Billy. Os voy a poner una transparencia. Vale. Es el paradigma de seguridad alimenticia de Linda Gurash, que es un paradigma que para nosotros es trascendental y habla de la importancia del manejo de la comida en las personas con síndrome de Brother Billy. Por supuesto que cuando hablamos de manejo de comida, una de las cosas más importantes es que no haya aporte calórico, es decir, que no coman de más para que no haya un incremento de peso. Pero el control de la comida es importante no solo por el incremento de peso, que evidentemente sí, sino por la influencia que tiene en su comportamiento. Un manejo de la comida correcto facilita que el comportamiento de las personas con Brother Billy también sea el más indicado. El paradigma de la seguridad alimenticia de Linda Gurash lo que plantea es que lo que una persona con Brother Billy va a comer tiene que manejarse sin duda, es decir, tiene que saber, como veis aquí escrito, qué, cuándo y cuánto, de manera que no genere ninguna expectativa de que vaya a comer otra cosa diferente a la que hay planificada y que, por tanto, no se genere ninguna frustración. Al final, cuando está totalmente establecido esto que va a comer, qué, cuándo y cuánto, lo que estamos evitando es que se genere expectativas, que el entorno sea muy estable y que, por tanto, también la estabilidad anímica acompañe a esta característica del entorno. No podemos olvidar que una persona con Brother Billy en determinadas situaciones puede ingerir cualquier cosa, independientemente de la calidad o la cualidad que tiene, y tampoco podemos olvidar que el control del acceso a la comida se relaciona directamente con los problemas comportamentales. ¿Qué planteamos a la familia? Por supuesto, lo que nosotros planteamos es que el acceso a la comida tiene que estar impedido. Con esto, ¿qué es lo que queremos decir? Que las cocinas han de estar bajo llave. Las cocinas de casa. Porque es verdad que las personas con Brother Billy van a ir a otras casas donde no haya cocina cerrada. Pero veréis, nosotros estamos trabajando y tenemos ropa de calle, estamos incómodos, incluso maquilladas. Llegamos a casa y nos ponemos una bata y nos ponemos cómodos. Nuestra casa es nuestro refugio. Es el lugar donde estamos en paz, donde estamos en calma. Lo que queremos es que las casas de las personas con Brother Billy sean esos lugares también para ellos. Sean lugares en los que haga lo que haga, yo no voy a acceder a comida extra. De manera que mejor dejar de pensar en esto, puedo estar tranquilo porque no la voy a conseguir. Yo sí puedo contaros como experiencia personal que hay muchísimas personas con Brother Billy que nos dicen, les piden a sus padres y les agradecen que hayan cerrado la cocina, incluso cuando aprenden a abrirla, le dicen a los padres que cambien el sistema para no acceder a la cocina. Entonces, planteamos que las cocinas no sean accesibles, planteamos que haya un horario semanal, por ejemplo, de lo que van a comer a lo largo de toda la semana, para que no empiecen a imaginar que van a comer otras cosas, que en ese horario haya una señal, por ejemplo, en la comida del lunes, del martes y en todas, que signifique que si no se puede comer eso, se va a comer otra cosa que siempre está guardada y preparada por si hay algún error. Y por supuesto que cuando vayan de excursiones al colegio se sepa con exactitud qué es lo que van a comer, en qué momento del día y la cantidad que van a ingerir. También cuando comparten actividades de ocio, como ir al cine, que se especifique cuando se habla con ellos que en el cine lo que van a comer es lo que comen siempre en casa a la hora de la merienda, simplemente que se la van a comer aquí. En fin, que no se pueda generar ninguna expectativa con respecto a la comida, de manera que después, cuando no la puedan conseguir, se pongan nerviosos o se agobien. ¿Vale? Pensamos que eso, en ello, es la mejor manera de que no tengan ningún tipo de reacción adversa desde el punto de vista comportamental, porque saben exactamente lo que van a comer, de manera que no le están dando vueltas.
Hay otro concepto que para nosotros es trascendental y que también tiene que ver con el manejo de la comida, pero también con otros muchos reforzamientos y otras muchas cosas que ellos quieren obtener. También tiene que ver, también lo pone en movimiento el grupo de Pittsburgh, y es el concepto de expectativas silenciosas. Veréis, todos nosotros nos movemos por expectativas y tenemos expectativas de lo que vamos a hacer a lo largo de todo el día y de lo que nos va a suceder y de lo que queremos y de lo que no queremos. A esas expectativas nos ayuda mucho nuestra capacidad perceptiva y nuestra capacidad de adaptarnos al medio. Si yo quiero comerme una fruta y resulta que donde voy a comer ese día no hay fruta, bueno, pues lo cambio por un zumo a lo mejor o por algo que también sea ligero. Pero para eso mi cerebro tiene que posibilitarme ser flexible. Si os acordáis, cuando hablábamos en la primera parte, decíamos que una de las mayores dificultades que tiene una persona con Prader-Willi es la de adaptarse a los cambios. De manera que si yo no sé muy bien lo que va a pasar, yo lo que estoy haciendo es generar expectativas, y mis expectativas siempre son positivas, porque quiero que sean buenas para mí. Yo estoy pensando que lo que me va a pasar es estupendo, y en muchas ocasiones esas expectativas van a tener que ver con la comida y con otras cosas que yo quiero obtener. Todas esas expectativas que yo tengo en mi cabeza me generan pensamientos y emociones. ¿Qué sucede? Que cuando no puedo cumplir eso que estoy esperando que pase, que digo que muchas veces tiene que ver con comida, y me lo invento porque no me han concretado lo que tengo que comer, cuando llega la hora y no voy a comer lo que yo, porque sí, porque me lo he inventado, porque quiero inventarme lo mejor para mí, pensaba que iba a comer, probablemente me enfade y tenga una reacción emocional pues muy severa. Y si no la tengo en ese mismo momento, la tenga en algún otro momento que no tiene que ver con ese, pero yo lo tengo guardado. Todo eso que pasa es como si yo fuera un vaso de agua de rabia, de tristeza, de dolor, que se va llenando de gotas y hay un día que rebosa con la última gota. Y hay un concepto que a mí me interesa mucho, como digo, lo plantea el grupo de Pittsburgh, que es el de expectativa silenciosa. Y hay un ejemplo que a mí me resulta muy explicativo para esto, que nos introduce de lleno en la segunda variable que decimos, además del manejo de la comida, que tiene que ver con la firmeza educacional. Veréis, imaginar que yo soy la mamá de un niño con Prader-Willi y tengo que ir al médico, y el médico está muy lejos de mi casa, con lo cual yo tengo que caminar mucho. Yo quiero que mi hijo camine porque, como todos sabemos, una persona con Prader-Willi tiene que tener todos los días 1 hora y media de ejercicio físico, más o menos, a partir de los 8 o 10 años de vida. El mejor ejercicio físico para ellos es caminar. Entonces yo intento convencer a mi hijo de que venga al médico para que camine, y mi hijo decide acompañarme. Yo voy al médico y imaginar que mi hijo con síndrome de Prader-Willi está delgado, se ha portado muy bien ese día, y el médico, cuando lo ve portarse también allí, le da un caramelo sin azúcar. Evidentemente, yo digo que sí. Primero, porque el señor que se lo da es médico, o bueno, primero, porque el señor que se lo da es médico, porque él está delgado, porque se ha portado súper bien en el cole, y porque el caramelo no tiene azúcar, entonces no engorda. Vale. El niño se come el caramelo y todos están contentos. 6 meses después yo tengo que volver al médico, ¿de acuerdo? Y mi hijo, cuando yo digo, voy al médico, antes de que acabe la frase, me dice, yo voy contigo. Y yo le digo que sí. ¿Yo me he acordado del caramelo de hace 6 meses? Ni loca. Eso no existe en mi mente. Pero en la mente de mi hijo solo existe una cosa, ese caramelo. Y viene conmigo al médico. Pero ese día hay otro doctor, o simplemente se ha acabado el cuenco que tenía de caramelo y no le ofrecen ningún caramelo. Mi hijo se ha elaborado una expectativa con respecto a lo que va a suceder cuando llegue al médico, y es una expectativa con comida, y llega allí y no hay nada. El sentimiento de frustración es brutal. Entonces es muy probable que allí haya un problema comportamental, o que lo tenga después, cuando lleguemos a casa. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante que el planteamiento educativo que tengamos sea firme y que hagamos lo que decimos que vamos a hacer. Por eso es tan importante que no haya excepciones, porque para las personas con Prader-Willi, en todo lo que concierne a lo que ellos quieren obtener, no hay excepciones. Y yo creo que alguna de vosotras habréis comprobado en alguna ocasión que os piden, por ejemplo, imaginaros por la noche han estado malitos y han tenido diarrea. Y por la mañana se levantan y siempre toman una sola galleta. Y empiezan a deciros, mamá, que ayer me puse malito, que no cené bien, hoy 2 galletas. Y tú le dices, pues es verdad, piensa, es verdad, si es que ayer apenas puedo cenar. Y le dices, va, solo hoy porque te pusiste malito, te vas a comer 2. Cuando nos levantemos mañana, nuestro hijo nos pide ya directamente 2 galletas. Ese número 1 que ha estado ahí durante años se ha borrado. Y se están agarrando a esa cesión que hicimos ayer.
No solo eso, sino que le hemos enseñado que si nos insisten, nosotros cedemos. Por eso, 2 pilares, después volveremos al tema de la firmeza. Control de la comida, conocimiento de qué se va a comer, que no haya variación, cuando se sale fuera se pacta lo que se va a comer, en los cumpleaños, en las celebraciones se pacta lo que se va a comer, so pena de tener que marcharse de un lugar si no se respeta lo que se ha pactado. Y, por supuesto, firmeza educativa. Para establecer esta firmeza y para que esta firmeza sea posible, vamos a hablar un poco de algunas características comunicativas. Hablábamos también al principio de lo importante que es establecer unas pautas comunicativas propicias para que ellos realmente entiendan lo que les queremos decir y sepan exactamente lo que les pedimos. Vamos a hablar de comunicación. Veréis, hay una serie de normas, de reglas comunicativas básicas entre los seres humanos que tenemos que tener en cuenta aquí de una manera muy clara. La primera plantea que la no comunicación es imposible. Muchas veces creemos que si no hablamos directamente con nuestro hijo con síndrome de Prader-Willi de algo en concreto, él no se está enterando muy bien de lo que estamos diciendo. Él se está enterando de lo que estamos diciendo totalmente, desde el minuto 1. A lo mejor está a 400 metros y si hablamos de él, sabe que estamos hablando de él. Porque él vive para observaros. Las cuidadoras principales, especialmente las madres o los padres, si son ellos, los docentes que más confianza tienes con ellos, son como máquinas que interpretan la realidad para las personas con Prader-Willi, de manera que ellos viven interpretando a esa persona. Es imposible que nuestro hijo no sepa lo que pensemos, es imposible que intentemos ocultarle algo de manera voluntaria. Por eso partamos de la idea de que aunque ellos tengan dificultades en algunos temas, saben cuando estamos hablando y de lo que estamos hablando. Otra cosa muy importante es esta segunda regla que tenéis ahí escrita, que plantea que lo verdadero no es lo que dice A, sino lo que entiende B. Muchas veces les transmitimos ideas a nuestros hijos y creemos que nos han entendido. Realmente una persona no interpreta lo que nosotros decimos, sino lo que ella interpreta. Yo supongo que habrá pasado también a vosotras que discuten una pareja de un matrimonio y ambos son amigos vuestros y ambos van a contaros la discusión. Y parece que han estado en discusiones diferentes, ¿verdad? Cada uno cuenta las cosas de una manera diferente según las ha vivido. Bueno, eso sucede en todas las comunicaciones humanas. Es muy importante cuando hablemos con nuestro hijo con Prader-Willi, con nuestro alumno con Prader-Willi, que pidamos retroalimentación, es decir, que les pidamos que nos expliquen qué es lo que han entendido de lo que hemos dicho. Y luego ya bajando un poquito más al suelo, hablando más de cosas concretas, algunas cosas importantes. Hablamos de dificultades a la hora de hacer inferencia. Es mejor no utilizar la palabra no con las personas con Prader-Willi. Es decir, es mejor no decirles lo que no queremos que hagan, sino decirles qué es lo que queremos que hagan. Un ejemplo tonto. Es mejor decirle habla bajo a decirle no grite. Vamos a pedirle directamente lo que quieren. Tengamos mucho cuidado con los sí genéricos, porque en los sí genéricos cada uno hace una interpretación distinta. Ponemos otro ejemplo. Mamá, ¿vamos mañana al cine? Sí. En ese sí que yo digo, mi sí es voy al cine y te comes la fruta de todas las tardes. En el sí que él tiene es vamos al cine, te comes la fruta de todas las tardes y además te compro palomitas porque todo el mundo come palomitas y un refresco. ¿De qué forma puedo evitar esto? Concretando cada vez que le doy un sí a algo que me pregunta qué es lo que vamos a hacer exactamente. Porque si no, vuelvo a decir el concepto que hemos comentado antes de la expectativa silenciosa. Luego, pequeñas cosas que hay que tener muy en cuenta. Es bueno no hablar de ello en su presencia. Algunas veces vienen a verme familias con su hijo y les pregunto ¿qué tal? Y me dicen ¿qué tal? Que te cuente lo que hizo ayer delante de ellos. Bueno, yo me imagino que si mi marido me hace eso a mí, tenemos una bronca brutal. Esas pequeñas cosas hay que cuidarlas mucho con ellos. Porque al final la forma que tenemos de comunicarlo es una forma en la que ellos se sienten profundamente atacados porque realmente es así. Igual sucede cuando alguien nos para, vamos por la calle con ellos y les pregunta algo. Como son más lentos o como tienen dificultades para hablar, tendemos a responder por ellos. Al final eso también les resta protagonismo en sus vidas y acaban siendo personas que se dejan llevar y después son mucho más manejables también cuando hablamos de abuso y de otras dificultades. Por supuesto, lo que decíamos antes, una memoria a corto plazo auditiva muy escasa. Vamos a dar órdenes cortas, breves, concisas, conversaciones también cortas porque la atención sostenida es escasa. No vamos a tener conversaciones con ellos, dándoles miles de explicaciones, sino lo más sencillas posible. Y también, como decíamos antes, complementándola con imágenes siempre que podamos.
Un poco a nivel comunicativo hay muchas más pautas, muchas más variables a tener en cuenta, pero a nivel comunicativo en general es hacernos un poco a la idea de que tenemos que contemplarlos como una figura más. A veces quedamos en el error de pensar de que como tienen dificultades en algunas cosas, se extienden a todos los demás, y no es así. Tienen unas capacidades extraordinarias, sobre todo con las personas que conocen. Y otro tema que a mí me parece interesante, hablábamos del control de la comida, era el que tiene que ver con la firmeza. Veréis, cuando queremos establecer una figura de autoridad con ellos, y cuando hablamos de figura de autoridad, hablamos de una figura que ellos respeten, escuchen, obedezcan, tengan en cuenta, es importante saber constituirse en figura de autoridad para ellos. En lo que nosotros vemos en nuestra experiencia, no solo yo, mi compañera también, cuando trabajamos con ellos, para una persona con Prader-Willi, la persona de autoridad es la persona que le ofrece un entorno estable. Y para ofrecer un entorno estable nosotros también tenemos que serlo. Si nosotros damos una instrucción, damos una orden, hacemos un planteamiento y no cumplimos lo que decimos, esa estabilidad que supuestamente nosotros tenemos que trasladar desaparece. No sé si me explico con esto. Al final, si yo digo una cosa, la tengo que cumplir, incluso aunque me esté equivocando. Vale más la pena que me equivoque, pero haga lo que he dicho, a no actuar como estoy diciendo que voy a actuar. ¿Qué pasa? ¿Muy rápido? Un poquito. Perdón, hablaba de la firmeza, de que para que alguien se constituya como una figura de autoridad, para que una persona con Prader-Willi confíe en alguien, esa otra persona puede transmitirle calma, puede transmitirle estabilidad. Los primeros que tenemos que ser estables, decía yo, que éramos nosotros. Y que parte de la base de eso es hacer lo que decimos que vamos a hacer. A veces nos enfadamos con ellos porque se han portado mal y decimos, mañana no sales. Y al final vemos que nos hemos puesto nerviosos, que le hemos castigado sin motivo, que no era para tanto, y acaban saliendo. Eso, de alguna manera, nos destruye como figura de referencia, porque cambiamos, no nos mantenemos estables en lo que decimos, y si ellos necesitan algo, lo hemos estado comentando todo el tiempo al principio, si ellos necesitan algo es cierta estabilidad en todo lo que les rodea. De manera que ser firme es ser estable. Ser firme es cuando ellos se ponen muy nerviosos y tienen una rabieta o una salida de tono, nosotros no perdemos los nervios y nos mantenemos en calma. Y vosotros diréis, eso es muy fácil decirlo, Aurora. Después, cuando te pasa, es inevitable ponerse nervioso. Veréis, yo he utilizado muchos trucos que a mí me han ayudado. Supongo que cada uno de vosotros, cada una de vosotras tiene que buscar su truco. Para mí, el truco fundamental fue pensar que ellos hacían eso porque no lo podían evitar. Cuando estaba trabajando con una persona con Prader-Willi y había una rabieta, yo me traía a la mente a alguien que tenía un ataque epiléptico. Sabéis que una persona con un ataque epiléptico convulsiona, incluso pueden llegar a misionar. A nadie se le ocurriría decirle a una persona que está convulsionando, hombre, te quieres portar bien, te lo he dicho ya 20 veces, ¿por qué te pones así? No convulsiones. A nadie se le ocurriría eso, porque entiende que esa persona no lo puede evitar. Cuando nuestro hijo con Prader-Willi tiene una rabieta y se pone muy pesado, muy insistente, repite, insiste, nos saca de quicio, está teniendo una crisis que no puede controlar. De nada sirve que yo me ponga a ese mismo nivel y le insista a él. Lo que necesita es calma. Y para eso yo tengo que pensar que lo que le está sucediendo es absolutamente involuntario. Absolutamente involuntario. Las personas con Prader-Willi, cuando tienen una rabieta, están exhibiendo un comportamiento incontrolable para ellos en ese momento. Y la mejor manera de controlarlo es que sea yo la que no pierda la calma. ¿De acuerdo? De manera que la firmeza es algo que se construye. Y hay una cosa positiva. Independientemente de lo que hayamos hecho hasta ahora, a mí me gusta mucho una frase que es la de a partir de mañana. A partir de mañana podemos empezar a actuar de otra manera. Y a partir de mañana podemos hacer esto que yo llamo ponerse las gafas Prader e intentar ver que gran parte de las cosas que hacen son un reclamo con el que me piden ayuda para portarse mejor. Y que yo, si yo soy capaz de prestarle esa ayuda, las cosas se van a facilitar mucho. ¿Vale? Me preguntan muchas familias
cuando hablo con ellos, porque evidentemente las rabietas son una de las cosas que más preocupan a las familias, ¿no? Cuando se enfadan, cuando tienen una crisis, cuando se ponen violentos, agresivos, me preguntan muchas familias, ¿qué tengo que hacer cuando hay una crisis, cuando hay una rabieta? ¿De qué manera la puedo corregir? Bueno, pues a mí me gusta mucho hablar de que el objetivo cuando hay una rabieta no es que esa rabieta desaparezca. El objetivo cuando hay una rabieta no es que desaparezca. El objetivo es que lo que se haga durante esa rabieta evite que mañana vuelva a aparecer. Si con una rabieta yo acabo cediendo a lo que la persona compradora me ha pedido, si con una rabieta, con el inicio de una rabieta, la persona compradora y descubre que yo me asusto y me echo atrás, si con una rabieta hago cualquier cosa, le digo a los hermanos que dejen de molestarlo o que le den lo que ha pedido para que no continúe, mañana va a hacer lo mismo si quiere algo. De manera que al final lo que sucede es que se instrumentaliza un síntoma, es decir, una rabieta es un síntoma que al final ellos también pueden acabar utilizando cuando quieren conseguir algo. De manera que lo más importante cuando hay una rabieta es pensar qué puedo hacer para que mañana no se repita, para que mañana no vuelva a suceder. Entonces aquí, a grandes rasgos, os pongo algunas consideraciones generales de qué hacer siempre cuando hay una rabieta y no hacer nunca. Y bueno, siempre que hay una rabieta al principio, siempre que hay mal humor, siempre que empiezan a ponerse de manifiesto reacciones emocionales adversas, lo que tengo que hacer es redirigirlo. Sabéis que en esa primera etapa de enfado sí que es bueno intentar eliminar la rabieta sacándolo del bucle, que puede ser distrayéndolo con algo divertido, pidiéndole que hagan algo que les guste mucho o hablándole de un tema que les interese especialmente. En esa primera parte yo sí que intento reconducir. Una vez que ya la rabieta se ha asentado, bueno, pues yo me mantengo firme y pongo en práctica esto que estamos diciendo aquí. Crucial y fundamental es que en una rabieta haya un plan de actuación y para eso hay que elaborarlo. ¿Cuándo? Antes de que la rabieta empiece. En los centros educativos, incluso en casa, es bueno que las familias sepan qué pueden hacer, qué tienen que hacer cada uno de ellos cuando hay una rabieta. Y muchas veces, ¿sabéis lo que tienen que hacer algunas personas? No hacer nada y marcharse. Porque es verdad que cada uno de nosotros tiene unas características personales y a veces las rabietas nos sobrepasan y no somos capaces de actuar de la mejor manera posible. Pues a veces, en el plan de actuación, lo que tiene que hacer alguna de las partes de la familia es marcharse a otra habitación o incluso marcharse del hogar, si no puede gestionar eso, porque es verdad que cada uno tiene derecho a ser como es. Es bueno saber qué es lo que va a hacer cada uno de las componentes de la familia cuando hay una rabieta. Porque veréis, nosotros que nos vamos con campamento con muchos chicos con síndrome de Prader-Willi, pues mira, con unas 40 personas nos vamos ahora en el mes de junio, ¿no? Hemos comprobado una cosa, que cuando alguien tiene una rabieta, tiene una crisis emocional, los demás lo viven con mucha normalidad. No se enfadan con él, no le protestan, no le dicen nada, dejan que pase. Y cuando pasan, poco a poco, el que tiene la rabieta se va sumando al grupo y se empieza desde cero, se reinicia. Sin embargo, cuando hay una rabieta en el entorno familiar, esa rabieta genera otros muchos problemas familiares y otras muchas discusiones. Porque la mamá quería gestionarla de una manera. El papá que estaba allí actuaba de otra contraria, que generalmente era un poquito más autoritaria. Los hermanos no querían que nadie le regañara a su madre y empezaba a protegerse. Discutían entre ellos delante del chico con Prader-Willi para intentar evitar que todo fuera mal. Y lo que sucedía es que todos acababan discutiendo con todos. Y la rabieta era solo una parte del problema, porque al día siguiente la rabieta había pasado y la familia estaba enfadada entre ellos. Y había entre ellos un malestar muy grande que evitaba que las cosas mejoraran, de manera que una rabieta es un síntoma. No tiene mucho que ver con que se eduque mejor o peor un hijo. Claro que podemos modificar cosas, pero son un síntoma. Y tenemos que percibirlo y acercarnos a ese síntoma de esa manera, como un síntoma que tenemos que mejorar, como un síntoma que mejora también cuando hay una estabilidad en el entorno, cuando hay una firmeza educativa, cuando el padre y la madre están de acuerdo y no muestran desacuerdo delante de su hijo, y cuando somos capaces de establecer una estructura, vamos otra vez a lo mismo, de control alimentario y de firmeza educativa que sea buena y también
cuando seamos capaces de exigir en el colegio, pero hasta donde se puede dar y no más. Porque cuando sobreexigimos a las personas con Prader-Willi desde el punto de vista académico, al final también lo que sucede es que empiezan a aparecer otras dificultades que ellos no pueden evitar porque estamos pidiéndole mucho más de lo que pueden darnos. ¿De acuerdo? Otro enfoque que a mí me gusta mucho tener en cuenta es el de la posibilidad de hacer útiles las rabietas. Una vez que hay una explosión emocional, una vez que ha pasado esto que ha pasado, esto tenemos que utilizarlo para mejorar. Nosotros y también nuestros hijos. De manera que es bueno, a lo mejor no ese día, a lo mejor mañana, cuando estemos tranquilos. Ese día, ya sabéis, la opción es no reforzar ningún comportamiento disfuncional, es dejar que pasen. Al día siguiente, o si ha sido por la mañana a primera hora, después de la siguiente comida, cuando ellos comen de nuevo es como si se reseteara. Venga, vamos a hablar de qué pasó. Y entonces intentamos acercarnos a ellos de la manera propicia, porque si nos acercamos de mala manera vamos a reactivar la rabieta de nuevo. Y podemos preguntar cómo se sintió, y si él no quiere hablar de cómo se sintió, puede hablarle de cómo me siento yo, porque el modelaje es importante. ¿Sabes qué pasó ayer? Yo quería ayudarte y no sabía. ¿Cómo puedo ayudarte la próxima vez que pase esto? Jo, es que a mí me gustaría tanto ayudarte, me gustaría saber qué hacer, si puede construir una nueva manera de actuar la próxima vez que haya una rabieta. Y lo mismo, las 5 veces siguientes no funciona, pero las 6 empieza a funcionar. Y vamos introduciendo cambios que le ayudan a mejorar. Vamos a responsabilizarles de lo que ha pasado en la rabieta, pero no vamos a culparles, porque muchas personas adultas con síndrome de Prader-Willi viven en la culpa. Se sienten profundamente culpables y la culpa es una emoción muy negativa que no nos permite mejorar, porque nos habla de un estado emocional que sentimos hoy por algo que hicimos ayer. Y lo de ayer yo no lo puedo cambiar. Vamos a utilizar mucho esa frase que decíamos al principio de a partir de mañana. Vamos a dar siempre esa posibilidad de mejorar porque la tienen. Y vamos introduciendo en esa planificación que yo decía antes, en la que cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer, qué otras cosas podemos hacer para mejorarlas. Porque una rabieta es una cosa que sucede en casa o en clase y nos empelea a todos, nos llama a todos a intervenir de la mejor manera posible, que como decía antes, a lo mejor tiene que ser marchándonos, ¿no? Tenemos que analizar qué mantenemos, qué evitamos y desde luego tenemos que dejarle siempre la posibilidad de pedir perdón y aceptar su perdón. Muchas veces me dicen la mamá, joder, es que Aurora me ha pedido perdón, me he dicho, mira, no me pidas tanto perdón y no lo hagas más. Ojo, vamos al principio, no es algo voluntario. Pedir perdón, recibir un perdón, es resetearse y empezar de cero, tener la posibilidad de esa frase ponerla en marcha a partir de mañana. Si yo ya pienso que lo hago mal, si pienso que soy un miserable, si pienso que he dañado a mi madre, que es la persona que más quiero del mundo, ¿qué autoconcepto personal acabo desarrollando? Un concepto personal tristísimo, que no me deja evolucionar. Vamos a empoderarle, vamos a decirle que claro que pueden mejorar y que estamos aquí precisamente por eso. ¿Vale? ¿Os parece? Si queréis, por intentar ampliar un poco este tipo de pautas también a los centros educativos y a lo que se puede hacer dentro del aula, nos centramos un poquito en qué tipo de medidas sería interesante tener en cuenta en la aula. ¿Os parece? ¿Me escucháis bien? Continuamos mejor. ¿Vamos? Vale. Bueno, algunas cosillas a tener en cuenta en el centro educativo. Primero, todo el personal del centro, y cuando hablamos de todo el personal del centro también hablamos de la persona que se encarga de las tareas de limpieza o de mantenimiento de jardines. Todo el personal del centro tiene que saber que hay una persona con síndrome de Prader-Willi y hablar con absoluta normalidad del síndrome de Prader-Willi, porque no es ni más ni menos que una característica más de la persona y tienen que saberlo para manejar algunas variables que le pueden influir. Generalmente lo mejor es que haya una persona que sea la que coordine todo lo que tiene que ver con el resto de profesores y personal. Es como el centro neurálgico, como esa figura de autoridad que la persona con Prader-Willi va a buscar siempre que tenga una dificultad o que necesite que le aclaren algo. Vale. A nivel de medidas para controlar el acceso a la comida en los colegios. Bueno, pues aquí tenéis escritas algunas. Vigilar las papeleras, siempre tienen que estar vacías. No podemos perder de vista que una persona con Prader-Willi en determinados momentos puede ingerir cualquier tipo de alimento, lo que le puede generar una complicación de salud grave, o acordaros también de que no pueden vomitar. Las papeleras tienen que estar limpias, con el control del almuerzo dentro del aula. Nosotros les sugerimos a muchos docentes que los alumnos almuercen dentro del aula y salgan al patio del recreo a jugar solo cuando se haya terminado de almorzar.
porque eso facilita que las papeleras estén limpias, que el suelo del centro educativo esté limpio y que también los niños que no almuerzan bien lo hagan para salir al recreo. Evitar las comidas en celebraciones, los cumpleaños, otras festividades que se celebran en el colegio pueden celebrarse con muchas actividades culturales o de ocio que no tengan que ver con comida. Por supuesto, plantear al resto de compañeros qué les sucede a sus compañeros con síndrome de Prader-Willi, pero también sus compañeros pueden contar otras características personales que tengan, que son importantes e interesantes a tener en cuenta dentro de la diversidad, porque todos nosotros tenemos dificultades y todos nosotros tenemos cosas que es bueno que los demás sepan de nosotros como una característica más. Y importantísimo también, si el centro tuviera cafetería, informarle de que de que la persona con Prader-Willi no puede comprar cosas o no deberían de venderle cosas por el mismo motivo. Una persona con Prader-Willi no solo va a buscar comida, también va a buscar dinero para conseguir comida, incluso de los compañeros, incluso de un bolso que quede abandonado o de una cartera. Y nunca podemos hablar de robo. El robo es algo voluntario y premeditado. Cuando una persona tiene esa necesidad horrorosa por alimentarse, el robo dista mucho de ser lo que ellos hacen. ¿De acuerdo? Otra vez, la única manera que vamos a tener de controlar que ellos cojan un dinero, si ya lo han hecho alguna vez y han conseguido comida a través de eso, es que no haya bolsos a su disposición, tanto en las casas como en los centros educativos. Volvemos otra vez a no castigar cuando se coge comida. Imaginar que alguien coge comida extra, que alguien le coge el bocadillo a un compañero. Nunca puede castigarse a una persona porque coja el bocadillo a un compañero, porque sabemos que lo van a hacer siempre que puedan. Es un síntoma. Si yo lo castigo y mañana se come algo en mal estado, no va a venir a decírmelo. De hecho, cada vez que mi hijo me cuente que ha comido algo, yo se lo voy a agradecer muchísimo, porque es la única forma que tengo de controlar su dieta y de saber si ha podido ingerir algo que está en mal estado. Centrándonos un poco en las tareas educativas, escolares, para no sobrecargarlos desde el punto de vista académico, aquí tenéis algunas cosillas que en el centro educativo pueden tener en cuenta. Con esto os digo lo mismo que os decía antes, podemos mandar información para que se la hagáis llegar a las personas que forman parte de la asociación. Esto lo tenemos por escrito en algún documento y por no entrar a comentar cada una de las partes, ¿no?, que creo que no merece la pena, lo podemos hacer llegar más adelante. ¿Os parece? Algunas otras cosas a tener en cuenta, bueno, pues las tenéis aquí a la hora de confeccionar los exámenes. Es importante que en los exámenes se tengan en cuenta estas características como las de dar más tiempo, empezar con preguntas más mecánicas. ¿Os acordáis cuando hablábamos antes de la secuencialización? Que yo decía, pueden aprender a sumar, a restar, a multiplicar, pero les cuesta mucho más hacer problemas, resolución de problemas. Bueno, pues sería interesante que en los exámenes de matemáticas, por ejemplo, empezaran por resolución de ejercicios de cálculo numérico y solo al final los ejercicios de resolución de problemas. Aquí tenéis también algunas características que sería interesante que se tuvieran en cuenta dentro de los centros educativos y del manejo de estas variables un poquito más académicas. En fin, al final un poco la idea que yo quiero transmitiros dentro del centro educativo y del contexto de aprendizaje es que lo importante es mantener cierto equilibrio entre el estado anímico, ¿no?, que simbolizamos un poco en esa transparencia con un corazón, y lo que aprendemos, nuestra capacidad de aprendizaje. Para querer seguir aprendiendo es importantísimo hacerlo con alegría, con optimismo, con energía, y si vemos que lo que nos están pidiendo nos supera, desde luego va a ser imposible que lo podamos conseguir. Entonces, si os parece, muy bien. Vamos a hablar ahora un poquito de afectividad, y antes, en alguna pregunta ha salido el tema de hermanos y demás. Bueno, vamos a hablar un poquitín, si os parece, de padres, madres, otras familiares y sobre todo hermanos. Y también un poco de la propia afectividad de la persona con síndrome de Prader-Willi, de su sexualidad y un poco cómo entender que esto es una parte ineludible de los seres humanos y que, por supuesto, las personas con síndrome de Prader-Willi son como cualquiera de nosotros y también tienen una sexualidad. En fin, efectivamente una parte fundamental para una persona con síndrome de Prader-Willi es su familia. Para cualquier persona es importante, pero en este caso es verdad que van a suponer casi siempre como los intérpretes de la realidad que circunda a la persona con síndrome de Prader-Willi. Es muy importante que las personas que atienden fundamentalmente a las personas con Prader-Willi se cuiden.
Generalmente en España, desde luego, yo creo que en el mundo entero, son las madres las personas que hacen esto, ¿no? O en definitiva las mujeres. En muchas ocasiones para cuidar a sus hijos dejan de cuidarse a ellas mismas y es importante que se cuiden porque son un poco el sustento que un poco hace posible que ellos sigan adelante. Tan importante como eso, y antes lo comentaba Ana desde Costa Rica, es cuidar las relaciones de pareja. Una pareja que tiene un hijo con Prader-Willi tiene la misma posibilidad de ser feliz que una pareja que no tiene hijo o que tiene un hijo sano. Pero sí que es verdad que hay que poner especial cuidado en quererse, en protegerse y en seguir haciendo cosas juntos, porque el uno va a ser el apoyo para la otra y a la inversa. Es cierto que a lo largo del camino muchas veces se pierde gente de alrededor, porque tener un hijo con Prader-Willi supone que determinadas celebraciones o determinados momentos transcurren de otra manera. De forma que es importante que se tenga en cuenta, sobre todo, que llegar a acuerdo en cómo actuar ante determinados comportamientos disfuncionales de la persona con Prader-Willi es fundamental. No mostrar desacuerdo delante de la persona con Prader-Willi cuando haya tensión. No querer trabajar de manera diferente un síntoma. El que uno sea más permisivo con el tema de la comida y otro lo sea menos. El que uno plantee que el niño tiene que ir solo al colegio y el otro no. Y que el hijo sepa que esa diferencia de criterio existe entre ambos, lo único que va a generar de nuevo es una falta de estabilidad en el entorno. Esto también sucede cuando solo uno de los padres, como digo, históricamente la madre, se ocupa de la persona con Prader-Willi. Al final el niño con Prader-Willi no quiere ni siquiera estar con su padre porque siente que no lo entiende y sobrecarga a la madre de una manera que es prácticamente insoportable para ella. Hay mamás que me dicen, ni siquiera puedo ir al baño porque me sigue al aseo. Es todo el día conmigo. Esto es una tarea agotadora para cualquier ser humano y desde luego yo sí os pediría que intentarais organizar la vida siempre que sea posible y si que tuvierais que renunciar a vuestro puesto de trabajo fuera de casa y a otras actividades, digo que siempre que sea posible, porque es cierto que vuestro hijo al final toma tanta parte de vuestra vida que no deja espacio para vosotras mismas. Es importantísimo apoyarse efectivamente en abuelos, en tíos, en primos, en vecinos. Es importante que tengan información sobre lo que tiene vuestro hijo. Es bueno que conozcan cuanto más detalles mejor, porque eso les va a explicar muchas de las cosas que van a ver con posterioridad, que pueden tener una explicación más negativa si no se aclara lo que está sucediendo. Y desde luego es bueno que compartáis con ellos pautas de actuación y que también escuchéis otras posibilidades de actuaciones o apoyéis en ellos, porque Prader-Willi es algo que acompaña a vuestro hijo durante toda su vida y va a ser una vida larga, seguro, y una vida que puede ser muy bonita y con muchas cosas buenas si manejamos las cosas como tocan, de manera que tener un buen entorno familiar, desde luego, facilita mucho las cosas. Sí que vemos que dentro de la familia, una de las personas, de los grupos personales más afectados son los hermanos, ¿no? Son personas silentes, son personas que tienen menos posibilidades de actuación, pero son personas que lógicamente se ven muy afectadas por esto. Cuando los hermanos son pequeñitos, al final un poco lo que encuentran es que esperaban un hermano y ha llegado otro. Sí que ha llegado un hermano, pero no es el que ellos esperaban. Y se encuentran con muchas dudas que les generan preguntas que a veces permanecen sin respuesta porque no se las hacen a los padres. Trabajamos aquí en España mucho con los hermanos y nos cuentan con los hermanos, nos cuentan que cuando eran pequeños se hacían preguntas de este tipo. ¿Mañana me puedo levantar yo siendo como mi hermano? ¿Esto que tiene mi hermano se contagia? ¿Se lo va a pegar a mi mamá que pasa mucho tiempo con él? Al final son niños, ¿no? Y los niños tienen preguntas, tienen curiosidad y todo lo que nos llenemos con datos, ellos lo llenan con su propio juicio, con su propia experiencia, aunque sea errónea. De manera que es bueno compartir con nuestro hijo toda la información que podamos. También parte de lo que les sucede tiene que ver con que ellos tenían planes de hacer cosas con sus hermanos que al principio no pueden hacer, después sí.
Después, seguramente sí, como con cualquier otro hermano, pero cuando son pequeñitos, cuando los niños con Prader-Willi que tienen mucha hipotonía, hay cosas que no pueden compartir. Yo, desde luego, invitaría a que dejarais que compartieran con los hermanos todo lo que pudieran y, desde luego, que compartierais con vuestros hijos las dudas que tenéis con respecto a muchas cosas. En la primera infancia, compartiendo toda la información que podáis, adecuada a su lenguaje, a sus dudas, y desde luego que mantengáis un flujo comunicativo muy abierto en el que vuestros hijos puedan preguntar cualquier cosa, independientemente de que no se haga con un lenguaje muy políticamente correcto. Quiero decir, que puedan plantear las dudas que realmente tienen. Luego, ya en la adolescencia, cuando los hermanos crecen un poquito, es verdad que pasan por una situación mucho más complicada. Por lo pronto, muchos de ellos se sienten solos. Se sienten solos porque, aunque tengan amigos, y tienen grandes amigos, porque, veréis, está mal hablar así en general, pero es verdad que la mayoría de los hermanos de niños con Prader-Willi son unas personas extraordinarias, son muy, muy, muy buenas personas y comparten mucho la diferencia y son muy conscientes de que su hermano con síndrome de Prader-Willi es muy valioso. Pero sí hay determinadas cosas que padecen. Sienten vergüenza muchas veces cuando su hermano se enfada en mitad de la calle y lo ven sus compañeros. A veces es verdad que los sobreresponsabilizamos, ¿no? Pues, por ejemplo, le decimos, oye, si come tu hermano me lo dice. Y los ponemos un poco en un perete un poco difícil de digerir para un chaval, ¿no? Porque si vienen y nos dicen lo que hace su hermano, traicionan a su hermano. Y si no nos lo dicen, nos traicionan a nosotros. De manera que un hermano es un hermano y no tiene por qué hacer tareas de vigilancia. Al final, lo mejor es que escuchemos lo que tienen que decirnos, porque los hermanos son coetáneos, comparten generación y pueden transmitirnos mucha información, pero que dejemos que su relación sea lo más natural posible. Tienen amigos, como os decía al principio, pero se sienten muchas veces solos. ¿Por qué se sienten solos? Porque hay una parte de su vida que ellos no pueden compartir con nadie y eso de alguna manera les aísla. Al final hay una parte de mí importantísima que no entiende nadie por más que yo explique, porque esto solo lo tengo yo. Y también pasan en la adolescencia por una etapa complicada, sobre todo cuando ya empiezan a salir solos, a ser más autónomos y a hacer cosas que se relacionan mucho con que ven que sus hermanos no pueden hacer todo esto. Una vez que ya son más mayores, es interesante ver que aparecen otras preocupaciones que tienen que ver con cómo su pareja va a aceptar la existencia de su hermano. Cómo va a ser posible que otra persona que viene de fuera y ha conocido a su hermano ya siendo adulta pueda entender el porqué de muchos de los comportamientos del hermano o el porqué de muchas de las necesidades de su hermano. Por supuesto, empiezan a preocuparse por temas que nunca habían aparecido hasta ahora, como es la descendencia. ¿Y si yo tengo un hijo? ¿Tiene posibilidad de tener síndrome de Prader-Willi? Entonces, este tipo de preguntas que antes no habían aparecido, empiezan a aparecer y empiezan a ser dudas que muchas veces tampoco le transmiten a los padres porque no quieren hacerles daño, porque no se ha hablado al final con naturalidad de este tema. Esa es la parte buena de empezar a hablar pronto con naturalidad de este tema, que cuando somos adultos, cuando ya compartimos una relación de igual a igual con nuestros hijos. Entonces, ese tipo de cosas empiezan un poco a aparecer, ¿no? Y luego hay una parte que yo creo que es de las más dolorosas para ellos, y es que aparece una especie de conflicto, ¿no?, entre querer hacer su propia familia y marcharse de casa, como todas las personas cuando crezcan, y al mismo tiempo, ¿no?, querer seguir acompañando a sus padres, seguir siendo un apoyo para ellos, y aparece cierta sensación de abandono, ¿no?, por parte de ellos a su familia de origen, que sería bueno también que trabajarais con ellos y que los prepararais para hacerlo, porque todos los padres quieren que sus hijos hagan su vida cuando sean adultos y sean felices, pero hay que prepararlos para eso, para que no lo vivan con culpa. Es verdad que también ya al final de la adolescencia y por supuesto en la vida adulta aparecen unos sentimientos súper bonitos hacia su hermano con síndrome de Prader-Willi, el reconocimiento de su grandísimo esfuerzo, el reconocimiento de la diversidad y la diferencia del ser humano como una riqueza incuantificable, el sentirse orgulloso de todo lo que han conseguido, la madurez que reconocen que este problema que ha tenido su hermano les ha dado a lo largo de la vida y cómo les ha ayudado a ser mejores personas, ¿no? Entonces, digamos que es una etapa como en cualquier ser humano de florecimiento, pero para que ese florecimiento sea eso, un florecimiento, es verdad que los padres también pues tienen que tener en cuenta algunas cosillas, ¿no? Entonces, también si queréis os podemos mandar alguna cosilla que tenemos escrito, ¿no?, con el tema de los hermanos,
que señalan un poco cómo comportarnos con nuestros otros hijos, ¿no? Y aquí un poco pongo algunas pautas generales, que seguramente muchas ya las tengáis en cuenta, pero nunca está de más traer a la memoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy importante ponerse de acuerdo en cómo actuar, que él forme parte de la familia desde lo antes que podáis, de cómo se tiene que actuar en determinados momentos. Y a lo mejor en determinados momentos lo que le toca hacer es marcharse a su habitación y no hacer nada, pero tiene que saber qué hacer. Porque si él entiende que eso que hace, que es marcharse a la habitación, es útil, así se siente útil y que forma parte de la familia. Sin embargo, si está allí viendo que se está pasando mal y no sabe qué hacer, pues las cosas se complican mucho, ¿no? También es importante escuchar mucho lo que el hermano dice del niño y además permitir que lo haga con absoluta naturalidad. Los hermanos entre ellos se insultan, todos los hermanos discuten, se pelean y se dicen cosas feas a veces. Y hay que vivirlos con esa naturalidad. No hay que ser especialmente cuidadoso con el niño con Prader-Willi. La relación entre hermanos tiene que ser lo más natural posible. Evidentemente, si dos hermanos se insultan o se agreden, eso hay que educarlo. Pero no hay que educarlo de diferente manera o con diferente presión en uno y en otro, sino que tiene que ser una relación natural de hermanos. Veréis, hace algún tiempo estuve trabajando con una persona con Prader-Willi adulta, Rafael, un hombre de 35 años, se puso en contacto con nosotros su madre porque discutía mucho con su hermano sano, entre comillas, que tenía 40 años. Y es que la madre me decía, es que este hermano que tenía Prader-Willi, le está amargando la vida. En fin, yo me puse en contacto con Rafael, que es la persona que tenía Prader-Willi, como digo, con 33 años, y le pregunté mucho por toda la familia y hablamos durante muchos días sobre cómo se sentía con sus familiares. Y él me dijo que la persona preferida con quien mejor se sentía era con este hermano, que su madre decía que solo discutía. Y cuando le pregunté por qué, me dijo, porque me trata con normalidad. Y si me tiene que decir algo feo, me lo dice. Bueno, pues esto que parece difícil de entender es real. Todos nosotros queremos que nos traten con naturalidad, sin ese cuidado que muchas veces los padres tenemos, ¿no? Por atender tanto a nuestros hijos. La relación de hermanos tiene que ser natural y tiene que respetarse esa naturalidad. Muchas veces también les pedimos a los hermanos que sacrifiquen parte de su intimidad. Déjalo que entre a tu habitación, pues si quiere ponerse tu jersey, ¿por qué? Así no se enfada, para nada, para nada. Los hermanos tienen que tener un espacio de intimidad absolutamente reconocido. Muchas veces las personas con Prader-Willi no permiten que nadie toque cosas de su habitación, y bien que hacen. Pero es que en el caso de los hermanos tiene que suceder algo muy parecido. Eso también es poner límites, eso también es tener un entorno estable. No siempre los hermanos tienen que hacer lo que el hermano con Prader-Willi necesita o quiere, no tanto es necesita como quiere. Es importante también no volcar sin darnos cuenta de forma inconsciente esas expectativas de logro que no hemos podido conseguir con nuestro hijo con Prader-Willi y en su hermano. Me dicen muchos padres, pues mi hijo con Prader-Willi no podía estudiar, pero el otro va a ser ingeniero, bueno, o no. ¿Me explico un poco en esto lo que quiero deciros? Son procesos que no hacemos, que todos los padres queremos que nuestros hijos sean ingenieros, vamos, por lo menos yo, todos queremos que lleguen a lo más, pero es verdad que es un proceso como mucho más consciente, ¿no? Y a veces aquí no nos damos mucha cuenta de eso, cuando hablamos con los hermanos sí nos lo transmiten. Yo es que no quería darle problemas a mis padres, yo quería hacerlo todo súper bien porque mis padres tenían bastante con mi hermano. Si tenía un problema me lo resolvía yo porque mis padres ya no podían atender a más cosas, ¿no? Entonces al final es el hacerles ver que, claro que una persona con Prader-Willi nos ocupa mucho tiempo, sobre todo en los primeros años de vida, claro que hay muchas dinámicas de casa que no van a ser como si no existiera esta enfermedad en la familia, pero que eso también tiene cosas positivas, ¿no? Nosotros siempre le decimos a los padres que lo mejor es que planteen que, porque muchas veces nos dicen los hermanos, pues que son injustos, a mí me regañan más que a mi hermano. Mi hermano hace cosas que si yo las hiciera, madre mía. Nosotros siempre le decimos a los padres, la mejor norma en casa de una persona con Prader-Willi es solo una, que cada uno tiene una norma. Que el hecho de que ellos crezcan sabiendo que en casa cada persona tiene unas obligaciones, unos derechos y unos deberes, ellos diferentes a los de su hermano y su hermano diferente a los de sus padres, es muy positivo también para todos. También para trabajar en el futuro con sus hermanos con síndrome de Prader-Willi. Nos dicen muchas veces los hermanos que no tienen Prader-Willi que de alguna manera han sentido que su relación con su hermano estaba censurada, que los padres estaban muy pendientes de lo que les decían, de lo que no les decían, de cómo discutían.
Claro que queremos vigilarlo, claro que queremos que todo vaya bien, pero es bueno también dejar un poco una válvula de escape. Es bueno dejar un espacio para que ellos con absoluta legitimidad se expresen y digan cosas feas de su hermano y nos digan a veces, es que no lo soporto, porque es que a veces no lo soportamos ni nosotros, claro, y que eso se diga con naturalidad y que puedan decir, a veces lo odio, porque veréis, las emociones no se pueden evitar sentir. Se pueden expresar de una manera u otra, eso sí, pero no se pueden evitar sentirlas. Si pudiéramos evitar sentirlas, pues mira, solo sentiríamos cosas buenas, pero todas las emociones tienen una función, las negativas también. Es bueno que él pueda decir si siente odio, que lo siente, y hablar con él de por qué lo siente, y hablar con él de que lo que le genera esa emoción negativa no es su hermano, sino el problema que tiene su hermano o los comportamientos concretos de su hermano, y naturalizar eso como un flujo de información en el que nosotros podemos decirle, yo también me saturo a veces y no sé qué hacer, y no pasa nada, seguimos adelante y mejoramos como personas, tú y yo. Es bueno posibilitar con ellos el que se reúnan con otros hermanos, el que conozcan a otras personas que tienen hermanos con diversidad funcional para sentirse comprendidos, escuchados. Igual que cuando las madres o los padres o la familia os reunís y simplemente con miraros transmitís determinada sensación de apoyo y de compañía, los hermanos necesitan eso mismo y desde luego necesitan que les habléis del futuro y que les digáis que vais a hacer lo posible para que su hermano esté atendido y ellos sigan al lado de su hermano o no, y que vayan a visitarlo o no, pero que atender a su hermano no va a ser una responsabilidad fundamental, porque nos vemos con un hermano de 12 años que nos dice que si se enamoran perdidamente de alguien y que ese alguien no acepta a su hermano, lo van a abandonar. Y esto, cuando sean adultos, podrán elegirlo si quieren hacerlo o no, y están en su derecho de elegirlos, pero plantearse eso con 12 años es algo un poco terrible, ¿no os parece? Entonces, mediatizar un poco lo que ellos hagan en el futuro es cosa suya y está bien y nadie tiene derecho a que lo juzguen por esas decisiones, pero plantearse con 12 años esas cosas, pues sin lugar a dudas es un poco prematuro, ¿no? Es algo que tenemos que plantearnos, ¿no? ¿A qué se debe? Porque desde luego un niño que no tuviera un hermano con síndrome de Prader-Willi con 12 años no se lo andaría planteando. Por eso muchas veces incluso le decimos a los padres que busquen colegios diferentes para sus hijos con síndrome de Prader-Willi y para sus hijos que no lo tienen, porque los hermanos sin Prader-Willi tengan un espacio en el que esa expresión no tenga ningún significado. Hay un espacio libre de síndrome de Prader-Willi en sus vidas, donde los profesores no le pregunten qué tengo que hacer con tu hermano ha hecho esto que hago, vamos a llamar a tus padres, venga por tu hermano al patio, o simplemente le pregunte, que haya un espacio donde ellos sean ellos los protagonistas. ¿No? Entendemos que eso depende mucho de las posibilidades que tenga cada familia y de dónde vivan y demás, pero desde luego si es posible, sí nos parece que es algo oportuno, ¿vale? Ahora centrándonos un poquitín más, y luego si queréis que hablemos de algo en el turno de preguntas sobre el tema familiar, por supuesto que lo hacemos. Centrándonos ya un poquito más en lo que es la toma de conciencia de la persona con síndrome de Prader-Willi, de su sexualidad, de su intimidad, de su cuerpo y de protegerlo de cara al peligro que suponen los demás y el daño que puedan hacerle. Es evidente que una persona con síndrome de Prader-Willi es más vulnerable que una persona que no tenga diversidad funcional de cara a la manipulación de otros, a los abusos, no solo sexuales, sino físicos o psicológicos. Y para eso tenemos que ayudarles a que se protejan. Es importantísimo hablarle del respeto al propio cuerpo, de que nosotros somos eso, un cuerpo y que el cuerpo es nuestro templo y que merece la pena que lo cuidemos, lo salvaguardemos y sepamos cómo tratarlo. Es importante que trabajemos con ellos las visitas cuando van al médico, cuando van a algún especialista, cuando los bañamos, cuando los desnudamos, incluso cuando ellos se desnudan con total libertad, que pueden hacerlo porque no sienten vergüenza de la misma manera que nosotros. Que trabajemos eso con naturalidad. Y si vamos al médico hay que decirle que cuando vayan a desnudarle para verlos tienen que hacer una intimidad y que tiene que haber una pantalla donde no lo vea nadie más, porque al final lo que estamos haciendo es generar conciencia de su propio cuerpo y del concepto de intimidad. Son niños que están muy profesionalizados desde el principio, de manera que es importante que los profesionales también tratemos con mucho cuidado todo esto. Cuando hablamos de su genitalidad, cuando hablamos de cómo son sus genitales, cuando hablamos de esas diferencias que tienen con respecto a otros. Sabéis que la mayoría de los
Varones con síndrome de Prader-Willi tienen micropene, hablamos de un pene de menos de 2 centímetros, no tienen testículos o tienen que hacérselos descender, las mujeres no tienen labios mayores, tienen el clítoris atrofiado o no existe, desarrollan vello púbico y en la axila a partir de los 4 años. Eso pasaba hasta ahora está habiendo cambios a mejor, pero hasta ahora era así. Que todo esto se hable con mucha prudencia y mucho más en su presencia, que se respete la propia conciencia de cuerpo, porque los cuerpos son diferentes, mi cuerpo es diferente al de cualquier otra mujer, por tanto el suyo también, y no podemos hablar de los cuerpos en generalidad, sino del cuerpo de cada uno con sus propias diferencias. Es importante respetar cuando son pequeñitos y haya gente a la que no quieran dar besos o no quieran acariciar, que no lo hagan. Porque esta costumbre que tenemos, no sé si en México también, porque yo por desgracia nunca he ido a vuestro país, pero desde luego en España, si un niño no quiere darle un beso a alguien, pues las mamás nos ponemos muy pesadas. Dale un beso, porque hay que darle un beso. Bueno, pues no hay que darle un beso. Al final, si no les educamos en el derecho a decir que no quieren hacer algo que tiene que ver con un comportamiento íntimo, cuando sean mayores también se les puede manipular con más facilidad para eso. Si no quieren darle un beso a alguien, no se les da, porque un beso es un gesto de cariño, y el cariño es algo espontáneo, y si no surge, no surge. Entonces, esto también es educar. Por supuesto que hay que enseñarles a decir no. Nosotros trabajamos con ellos en grupo de ayuda mutua, y fijaros, una tarde yo me fui a casa súper preocupada y muy triste, porque estuvimos hablando de los derechos y de los deberes que tenemos como personas. ¿Y sabéis lo que nos encontramos? Nos encontramos que ellos tenían que decir cuáles eran los deberes que tenían. Y pusimos 3 entornos, el entorno familiar, el entorno educativo y el entorno público. ¿Cuáles eran sus deberes? Bueno, no sé. Pudieron escribir 3 hojas de deberes. Yo ya estaba aburrida de leer deberes. Y cuando llegamos a los derechos, es que prácticamente no sabían ninguno. Es verdad que cuando se enfadan se saben todos los derechos del mundo. Pero digo en el autoconcepto personal, en la vida cotidiana, a diario, como dice mi compañera, son incapaces de plantear cuáles son sus derechos. Eso no puede ser. No podemos educar a las personas con diversidad funcional en la complacencia del otro. Nosotros molestamos a los demás también, pues ellos molestan a veces a los demás también. Tendremos que aprender a convivir. No podemos pedir siempre ese comportamiento idóneo, ideal, que no moleste a nadie. A veces me dice la madre, yo es que no quiero que molesten a los compañeros en clase. Que los compañeros de clase también los molestan a ellos a veces en la convivencia. Al final tengo la sensación de que buscamos como un comportamiento ideal en el que no se te note mucho esto que pasa. Y lo que pasa es que tienen unas características como yo, que soy súper nerviosa. Y os he tenido que decir 4 veces, oye, que si hablo rápido me lo digáis. Y no pasa nada. Simplemente hablo rápido. No sé si estoy consiguiendo explicaros lo que quiero transmitiros con todo esto. Es bueno educar, pero no es bueno prefabricar. Ojo con prefabricar, porque tenemos un nivel de exigencia con ello que desde luego no se aplica a muchos políticos en mi país, que cobran un dineral. Entonces, hay que plantearse cuál es nuestro nivel de exigencia, ¿no? Quiero enseñaros un ejercicio. Bueno, es importante también trabajar con ellos cuáles son los secretos positivos y los secretos que no. Porque algo que nos va a salvaguardar de cosas que le pasen es que ellos nos puedan decir cosas. Y quien no quiera que nos cuente cosas va a trabajar mucho el concepto de secreto. Hay que diferenciar entre secretos buenos y secretos malos. Y os acordéis cuando os decía, si os dicen que han comido algo, premiar que os lo digan. Muchas veces, para abusar de ellos, física, psicológica o sexualmente hablando, se utiliza la comida. Si no tiene confianza para deciros que ha comido algo, hay abusos que pueden pasar desapercibidos porque no los va a contar para que no les regañéis porque ha comido. Ojo con eso, ojo con eso. Nosotros utilizamos un ejercicio que es muy sencillito y nos parece muy chulo, igual ya lo conocéis, pero lo voy a poner cuando trabajamos, cómo tenemos que comportarnos en función del grado de confianza con las personas que nos rodean. Es el ejercicio de los círculos concéntricos, no sé si los conocéis. Tendrá muchos nombres, aquí lo llamamos así, o por lo menos yo lo llamo así, veréis. Nosotros con las personas con Prader-Willi procuramos hablar mucho, su familia mucho más que nosotros, de hecho este ejercicio lo hace muchísimas veces en familia. Nadie conoce mejor a una persona con Prader-Willi que su familia y a la inversa. Ningún profesional, ni yo ni nadie. Que mejor conoce a una persona con Prader-Willi sin lugar a dudas de su familia. Este ejercicio de círculos concéntricos lo que hacemos es que el niño con Prader-Willi, la persona con Prader-Willi en el centro donde pone yo en rojo, pone una foto suya.
Dime. No se escucha. Este ejercicio, gracias a ti, este ejercicio del círculo concéntrico lo utilizamos para que aprendan a diferenciar con qué tipo de persona hay que tener un trato más o menos íntimo. Y para esto utilizamos mucho lo que decíamos antes de un lenguaje muy directo y muy concreto, ¿vale? En este dibujo de círculos concéntricos en el centro donde pone yo, la persona con Prader-Willi pone un dibujo, una foto suya. Y alrededor pone los nombres de los que él considera su familia. Y digo de los que él considera su familia porque a veces nos encontramos que pone a su madre, pero no pone a su padre. Y pone a su perro, pero no pone a su hermano. Ahí vale las personas que él ponga, aunque nosotros después intentemos hablar con él de ese tema. Pero ahí vale las personas que él ponga. Y en esas personas que él pone, nosotros decimos qué cosas pueden hacer y qué cosas no. Por ejemplo, ¿quién puede tocar tus genitales? Con esa claridad. ¿Quién puede tocar tu pene? ¿Quién puede tocar tu vagina? ¿Quién puede tocar tu culo? ¿Quién puede tocar tu seno? ¿Quién y cómo? Tu madre, tu padre, tu hermano, las personas que vosotros consideréis dignos de confianza para que eso suceda. ¿Y cómo? Mira, cuando mamá te baña, te toca así y le frotáis el brazo con una esponja. No te toca suave ni te hace caricia juguetona. Si alguien que no tiene confianza contigo te hace eso, hay que decirlo porque es un secreto malo. De una manera tan directa y tan clara. Después del círculo de familia, se pasa, incluso dentro de la familia se pueden poner diferentes círculos en función del grado de confianza. No es lo mismo un tío que vemos todos los días a un tío al que vemos 2 veces al año. Después con los amigos y después con los compañeros. A nosotros nos ayuda bastante a que ellos tengan muy claro cómo se funcionan en función del grado de confianza. Pensar que muchas veces dentro del grupo de amigos ellos pueden meter al conductor del autobús simplemente porque es amable con él por las mañanas. Hay que diferenciar mucho en los tipos de amigos y por tanto en qué puede hacer un amigo y qué no, con la mayor claridad y concreción posible. Porque si no, aquí conocemos a un chico, Sebastián, que invitó a 16 amigos a merendar un día. Eran chicos que jugaban al fútbol en el parque donde él iba y los saludaban. Y él consideró que era su amigo. La verdad que fue una cosa súper bonita. Pero, ¿y si es con otro concepto? No sé si me explico con esto que os digo. Este ejercicio a nosotros nos resulta bastante útil y además lo repetimos cada X tiempo con ellos. Ellos lo manejan bastante bien porque es muy visual, le ponen colores, cambian a gente de sitio. También nos ayuda mucho a explicarnos cómo se encuentran emocionalmente hablando, si ha aparecido alguna distancia con las personas que los rodean. ¿De acuerdo? Os decía al principio que en ese empoderamiento de derechos y deberes, ¿no? Y de que ellos sean conscientes de que no solo tienen deberes, sino que también tienen derechos, el concepto de sexualidad es muy importante. La sexualidad forma parte de todos los seres humanos, independientemente de sus capacidades a cualquier otro nivel. La sexualidad no es solo procreación, ni es solo prácticas sexuales, también es afectividad, también es cariño. De hecho, las personas con Prader-Willi es mayoritariamente cariño y afecto, ¿no? Pero sí es cierto que hay muchos mitos que se manejan en torno a las personas con discapacidad en general. Y aquí os pongo algunos, no solo en relación a las personas con síndrome de Prader-Willi. En general, pues hay una idea de que algunas personas con discapacidad intelectual tienen una sexualidad exacerbada o son eternamente niños. Pues ni una cosa ni la otra, como cualquiera de nosotros. Tienen una evolución como cualquiera de nosotros. Hay cierta creencia de que la educación sexual incentiva los impulsos sexuales. Los impulsos sexuales aparecen porque la sociedad es algo sexualizado, porque constantemente estamos bombardeados por información y por mensajes que tienen que ver con la sexualidad, series televisivas, anuncios publicitarios, películas, dibujos animados. La educación sexual sirve para que aprendamos a respetar nuestro propio cuerpo y a hacerlo respetar. No hay ninguna relación entre la inteligencia y la capacidad de amor, ninguna, ni ninguna relación entre determinadas características de interacción social y la capacidad de amar, ninguna. Entonces, puesto que pueden y sabemos y somos conocedores, nosotros más que nadie, de esa gran capacidad de amar que tienen, eduquémoslo en que el amor les sea algo positivo. También hay otro concepto de que las personas con síndrome de Prader-Willi, y aquí sí me circunscribo a ellos, son muy promiscuos. Desde luego nosotros que convivimos con ellos no tenemos en absoluto ese concepto. Lo que sí vemos es que
siendo muy jovencitos ya empiezan a enamorarse, dicen que sienten algo por alguien, hablan de casarse, de tener hijos, y eso hay que trabajarlo porque son sus dudas, porque son sus deseos y tienen derecho a tenerlo, esas dudas, esos deseos, y nosotros tenemos que trabajarlos con ellos. Muchas veces se enamoran de alguien que simplemente es amable con ellos, de alguien que es cariñoso, y hay que trabajar lo que es estar enamorado, y cuando uno tiene novio, lo que hace y lo que no, y que se puede tener un amigo al que se quiere mucho, y por eso no hay que mantener prácticas sexuales, o qué prácticas sexuales sí, cuáles no, y hacerlo de una manera, insisto, muy directa, y es difícil, y es verdad que es difícil, porque hablar con un hijo de una manera tan directa de un tema que a nosotros mismos nos genera cierta vergüenza o cierta incomodidad, es complicado, pero hay que hacerlo, porque es que es el escudo que le podemos dar, precisamente eso. Al final, yo hablaba un día precisamente con un psiquiatra, ¿no? Y os cuento esta anécdota porque me cabreó mucho, me enfadó mucho y me hizo pensar un montón. Yo iba hablando con un psiquiatra, veníamos de una charla sobre el síndrome de Prader-Willi, y este psiquiatra me decía, ¿tú les has visto besarse? Y digo, sí, sí que les he visto besarse. Y me dice, es que no se besan como nosotros. Y digo, joder, me vais a perdonar, pero yo no sé cómo te besas tú. Yo sé cómo beso yo con la gente que me he besado, pero es que hay un beso universal. Hombre, a mí me gustaría que me besaran como Humphrey Bogart, pero es que Humphrey Bogart murió. ¿Me explico? Queremos hacer tan normativo su deseo, su forma de comportarse, que hasta en eso nos metemos. Que tenemos que dejar un espacio ahí a la vivencia personal. Tenemos que dejar un espacio a que ellos puedan expresarse y tenemos que dotarle de ese derecho. Eso se educa mucho y se educa desde la perspectiva de no digas esto, no hagas esto, cómo se te ocurre porque lo siente, porque lo desea, como cualquiera de nosotros. Claro que sí. Al final, este concepto de sexualidad que tenemos sobre ellos, que de alguna manera también exportamos, genera en ellos una serie de características que ellos perciben porque ellos se dan cuenta de todo. Y una de las creencias que ellos tienen es que son menos creíbles que nosotros. De hecho, por desgracia, hemos tenido que asistir a personas que han sufrido con síndrome de Prader-Willi, que han sufrido abusos sexuales, y la madre nos decía, ¿y cómo sé si me está engañando? Ojo, esto no es una crítica a la madre, ni mucho menos. Imaginaros qué terrible para una madre no saber si puede creer o no a su hijo, ¿eh? Terrible, terrible para ella, terrible para ella. Pero sí que es cierto que la persona con Prader-Willi entiende que los creemos poco. ¿Por qué? Porque es verdad que otras veces nos han engañado para conseguir comida, para hacer algo que querían, Saben que los creemos poco. Saben que cuando algo está mal hecho, los primeros responsables van a ser ellos. Hay que otorgarles la posibilidad de que les creemos. Y en estos temas hay que decírselo claramente. En estos temas hay que decírselo. Yo voy a creerte. Retomemos esa idea del secreto bueno y del secreto malo. Vamos a retomarla. Vamos a buscar una educación sexual de calidad. Desde luego aquí en España la educación sexual no está institucionalizada. En los centros educativos no se lleva a cabo, no hay profesores ocupados del tema, ni nada parecido. Son profesores que se contratan a veces para tratar este tema de forma puntual, dando clases y se marchan. Es importante que esto se trabaje por parte de especialistas y de manera más continuada, porque es la mejor protección posible, que interioricen algunas cosas. Pasa también muchas veces que síntomas que pueden poner de manifiesto que ha habido un problema con estos temas pasan desapercibidos porque son síntomas que ellos tienen por tener síndrome de Prader-Willi. A lo mejor a veces están muy alterados, tienen que ver con eso, porque están siendo víctimas de abusos físicos, psicológicos, sexuales. Pero ni siquiera nos planteamos esa hipótesis. Siempre que buscamos lo que sucede en ellos mismos y no en el entorno que les rodea. Muchas veces estos abusos psicológicos de compañeros, el acoso escolar que se da en un porcentaje muy elevado, por cierto, en personas con síndrome de Prader-Willi, el acoso de otras personas que no les entienden, la presión del resto de compañeros, genera en ellos el agravamiento de algunos síntomas y nunca nos paramos a pensar que esa es una posibilidad, porque nos preocupa sin darnos cuenta más que no generen malestar en clase al malestar que la clase les genera a ellos, ¿no? Luego también hay cierta angustia ante la hipótesis. ¿De verdad han podido hacerle esto? Por supuesto que han podido hacerle esto. Los abusos en personas con discapacidad intelectual están en torno al 80% de la población con discapacidad intelectual, es decir, de cada 100, 80 han sufrido abuso de algún tipo, con lo cual es más probable que sea que sí a que sea que no. Si tenemos que equivocarnos, que sea siempre a favor de los nuestros. Vamos a intentar
limar esta hipótesis, esta angustia de la hipótesis y vamos a escuchar que sí que puede pasar, ¿no? Y luego nos encontramos también en que muchas veces las decisiones que ellos toman no se escuchan, no se respetan y eso también hace que no tengan muchas ganas de contarnos cosas, ¿no? Para acabar un poco con esto que os cuento, ¿no? Para que no se haga tampoco muy extenso y podamos preguntar. Nosotros en ello observamos algunas cosas que hay que trabajar y hay que intentar eliminar, ¿no? Observamos que tiene mucha importancia la deseabilidad social, es decir, ellos quieren gustar. Y para gustar, para que quieran jugar con ellos, para que quieran estar con ellos, para que quieran compartir, son capaces de hacer cualquier cosa. Hay que trabajar eso. No es tan importante que las personas que no merecen la pena nos quieran. No hay que hacer cualquier cosa para que quieran estar a nuestro lado. No voy a hacer lo que sea para que tú quieras ser mi amigo. Hay que trabajar esa parte con ellos. Claro, pero eso es complicado porque al final eso también es hacerle poco sumiso, es hacerles beligerantes, es hacer que se resistan y que digan que no. Es que no siempre digan que sí. Es romper un poco ese discurso entre los buenos y los malos. Por ende, los malos, las personas con Prader-Willi, porque a veces tienen rabieta y se enfadan y tiran cosas o gritan, y los buenos todos los demás. En una clase siempre que pasa algo, al primero que se busca es la persona con Prader-Willi. Os cuento que una niña que entró en un colegio de integración en primaria con 3 añitos, la madre nos llamó destrozada porque la habían mandado a educación especial con 3 añitos, digo, porque mordía. Bueno, yo creo que con 3 añitos muerde todo el mundo en clase. Todos los niños muerden con 3 años y trabajan, pero como ella tenía síndrome de Prader-Willi, y automáticamente se achacó algo que iba a ser incorregible porque tenía que ver con lo que le sucedía. De manera que hay que romper también esa dicotomía de los buenos y de los malos. Además que no se es bueno o malo, nos comportamos bien o mal. Todos nosotros, no somos ni profundamente buenos ni profundamente malos, nos comportamos bien o mal un día u otro, ¿no? Hay que trabajar el tema de la exposición corporal, esa falta de ausencia de pudor que ellos tienen y desde luego hay que otorgarles un rol sexual en la vida, porque si no, se los van a otorgar otros, que tengan menos cuidado y los quieran mucho menos. Y hay que plantearles que la sexualidad al final es una forma de comunicación entre seres humanos y hablarle, vuelvo a decir, de una manera muy clara. Sí quiero contaros, y en la parte más dura, desde luego, que solo el 3% de los abusos sexuales se revelan, es decir, se cuentan. El 3% de cada 100 personas con discapacidad intelectual que sufren abusos sexuales, solo 3 lo cuentan. Yo lo primero que os pediría es que consideraréis la posibilidad de que sucede. Esto nuevamente vuelve a ser ponerse las gafas Prader-Willi, como decíamos al principio, y otorgar que esa posibilidad es posible. Hay que estar atento a los indicadores físicos que tienen que ver con marcas en el cuerpo o con cosas que podemos ver con mucha claridad, pero también a las consecuencias psicológicas, a que quieran dejar de ir a sitios e interaccionar con personas que siempre han interaccionado. Eso no significa que haya un problema, significa que tenemos que verlo. Hay que tener mucho cuidado con otra cosa. Hemos hablado de rabieta y seguramente sigamos hablando. Cuando hay una rabieta es bueno extinguirla, cuando hay un comportamiento disfuncional es bueno extinguirlo, pero hay que ver lo que lo suscita, porque a lo mejor lo que está suscitando ese problema es algo muy grave. Y si simplemente solucionamos el problema y no nos paramos a mirar lo que está pasando por debajo, estamos perdiendo una oportunidad muy importante. Es la oportunidad de corregir lo que está sucediendo y de ver realmente qué es lo que le pasa. Hay que corregir que hagan algo que está mal hecho, que no es bueno, sí. Pero hay que saber qué es lo que ha suscitado que haga eso que no es tan bueno también. Porque a lo mejor tiene un comportamiento disfuncional porque está sufriendo abuso, acoso escolar. Y hay que corregir el comportamiento, pero también el abuso. Por tanto, hay que escuchar y hay que ver qué es lo que genera estos comportamientos disfuncionales. Extinguir algo que está mal hecho es bueno. No escuchar que eso que están haciendo mal es una manera de pedirnos ayuda, es un error y un error gravísimo porque es la única manera que tienen de pedírnosla. Manera que vamos a escuchar esto que nos están diciendo, vamos a contemplar la posibilidad de que esté sucediendo algo muy negativo en sus vidas y, en fin, os pongo aquí un poco lo que creo que es más importante. Tenemos un solo corazón, hay que cuidarlo mucho y, por supuesto, también el de nuestro hijo o el de nuestros alumnos con síndrome de Prader-Willi. Así que, un poco esto es lo que yo quería contaros.